esta condena que acaba de recibir Chiquita Abraham es un éxito para Colombia, es un éxito para las víctimas. Pues sí, lo que está diciendo o lo que van a escuchar a continuación es una entrevista la cual le hizo el señor Coronel al señor Mancuso, en la cual se va a hablar expresamente de la empresa Chiquita Abraham, la cual fue condenada en Estados Unidos a pagarle 38 millones de dólares a 9 familias acá en Colombia. Lastimosamente le tocó a una justicia de otro país hacer lo que no pudimos hacer aquí en Colombia. Qué tristeza, pero continuemos para conocer quiénes son los implicados y los que sabían de lo que estaba haciendo esta empresa. Continuemos y escuchen bien porque esto está bastante candente. En la medida en que envía un mensaje bastante claro, y es que las empresas nacionales o internacionales no pueden continuar financiando a los actores del conflicto armado, porque esto básicamente de manera indirecta los hace responsables de los hechos que cometen estos actores ilegales. Chiquita Abraham es una empresa que le ha aportado recursos, le aportó recursos a la autodefensa en el pasado, le aportó recursos a la guerrilla en el pasado, por lo tanto tiene una responsabilidad histórica en estos hechos. El comandante Carlos Castaño y mi persona nos reunimos con algunos directivos de esta empresa para pactar y organizar que nos entregaran 3 centavos de dólar por caja de banano exportada, que eso realmente sucedió con Chiquita. Bueno, como están escuchando, el señor Mancuso está dando detalles de cómo se hacían las operaciones con esta empresa, pero continuemos porque el señor Mancuso en este mismo parte de esta entrevista va a empezar a hablar de nombres. Continuemos. 3 centavos de dólar por cada caja de banano. Yo le quiero preguntar también otra cosa. Chiquita tenía una zona de régimen especial aduanero en el puerto de Zungo, en el Urabá. Según las investigaciones, por ahí entraron 3.000 fusiles AK-47 y 5 millones de cartuchos para las autodefensas. ¿Cómo fue esa operación? Bueno, no la manejé directamente, eso se lo manejó el comandante Carlos Castaño. En ello ayudaron el comandante alemán, Raúl Hasbun, y algunas otras personas, Rodrigo Blecero. Y efectivamente se descargó por el puerto de Zungo de Chiquita y hubo otro armamento que ingresó por el Golfo de Urabá que ya se descargó en mitad del Golfo. Imagínense, esta empresa prestó sus barcos para traer armamentos desde otros países. Demasiado fuerte lo que está diciendo el señor Mancuso y va a haber bastante gente implicada en esta cuestión. Por eso fue que extraditaron al señor Mancuso, no fue por ninguna otra cosa, pero continuemos. Esas armas fueron usadas para efectuar masacres. Los señores de Chiquita que pagaban por la operación sabían que ese era el destino de esa ayuda en el Urabá y también en el departamento del Magdalena. Esas armas se utilizaron para combatir a la guerrilla en alianza con el Estado colombiano durante el transcurso del conflicto armado, por supuesto. El Estado colombiano. Y todos aquellos que le entregaban recursos a la autodefensa sabían que éramos una organización contrainsurgente, que estábamos enfrentados a una guerrilla que quería tomarse el poder por las armas e instaurar un régimen, una dictadura del proletariado y asesinar a todos aquellos que estuviesen en contra de su ideología y de estas intenciones que tenían. Así que sabían quiénes éramos las autodefensas y a qué nos dedicábamos. Bueno, como están escuchando, este señor está dando detalles de lo que estaba pasando con esta empresa y detalles muy claros y muy fuertes. Ojo, porque lo que viene aquí en adelante, en esta parte de esta entrevista, está bastante picantico para toda la ultraderecha de este país. Pero ustedes, ¿qué piensan de lo que está pasando hasta el momento en la parte de esa entrevista? Sigamos porque viene la parte más interesante y aquí es donde se van a saber quiénes son las personas que estaban implicadas en todo este complot con esta empresa. Continuemos. Los abogados de Chiquita en Estados Unidos especialmente han dicho que la empresa tenía presiones extorsivas de parte de las autodefensas, es decir, que entregaron el dinero porque tenían un fusil apuntándoles. ¿Eso es verdad? Bueno, yo declaré en el caso de Chiquita Abraham en Estados Unidos, cuando estaba en Estados Unidos. De hecho, fueron 2 declaraciones que hice en ese caso. Y efectivamente, ellos colaboraron sin necesidad de que se les pusiera un fusil apuntándoles. Señor Mancuso, usted nombraba hace un momento a Raúl Hasbun como uno de los artífices de esta operación. Él es conocido con el alias de Pedro Bonito y en sus declaraciones
dijo que de esa financiación de la multinacional bananera y de otras empresas bananeras estaba enterado el secretario de gobierno de Antioquia de la época, Pedro Juan Moreno Villa. ¿Usted conoció al señor Pedro Juan Moreno Villa? El secretario de Antioquia, mucho ojo, el señor Juan Moreno Villa. Ojo porque lo que van a escuchar a continuación es bastante fuerte, pues el periodista insiste varias veces si el gobernador en ese momento, que era el señor Álvaro Uribe, estaba enterado de lo que estaba pasando. Pero escuchen porque esto se pone bastante caliente. ¿Ya? Correcto, lo conocí. Señor Mancuso, ¿usted puede recordarnos quién era el gobernador de Antioquia cuando Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno departamental? Era para ese entonces el señor Álvaro Uribe Vélez, que posteriormente fue presidente de la República en 2 ocasiones. Según el testimonio del señor Hasbún, Pedro Juan Moreno Villa sabía de esta financiación, de a dónde estaba dirigida. El entonces gobernador, que era el superior inmediato del doctor Moreno Villa, el ahora expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿también conocía el destino de esas ayudas? Mire, Bueno, aquí le hacen la pregunta directa, el señor Mancuso pues trata de desviar un poquito la respuesta, pues, pero al final la da. Escuchen atentamente porque es imposible que se estaba moviendo todo este armamento bajo cuerda supuestamente y el señor Álvaro Uribe Vélez no vaya a saber. Continuemos con esta última parte que se pone bastante interesante. con Pedro Juan Moreno se hicieron y adelantaron muchas actividades conjuntamente con las autodefensas y el Estado colombiano a través de las fuerzas militares. Chao. Y efectivamente, esas situaciones no son desconocidas. Muchos comandantes de autodefensa han declarado efectivamente que Pedro Juan tuvo esas relaciones con las autodefensas. De hecho, yo mismo lo he hecho en varias ocasiones. Bueno, como están escuchando, y a mí me parecería prácticamente imposible que el señor no supiera de lo que estaba pasando en ese momento. Así que no tiene cómo jugarse las manos y de razón lo mandó a extraditar. Pero pues mire cómo son las cosas de la vida. Las mismas personas que él extraditó para que no hablaran, ahorita lo pueden hundir. ¿Qué estará pensando el señor Álvaro Uribe en este momento? Pero continuemos con esta última parte en la cual ya desatamos esta entrevista y lo que pasó. Sí, está claro que el señor Moreno Villa, de acuerdo con el testimonio de muchos exmiembros de estos grupos, tenía relación con las autodefensas. Pero la pregunta clara y directa es, ¿de esa relación estaba enterado el gobernador de la época, el doctor Álvaro Uribe? Bueno, eso era lo que decía Pedro Juan, que su jefe estaba enterado de la situación. De hecho, a ver, existe una relación de una persona que es la mano derecha del que dirige el departamento y llega a las autodefensas a pedirnos ciertas cosas, a hacer ciertos pactos, a organizar ciertas alianzas y operaciones que se adelantaron y decía que su jefe político, por supuesto, era quien lo enviaba y estaba enterado de todas estas cosas. Bueno, tal como escucharon la entrevista, el señor Mancuso dejó las cosas muy claras y al final dijo que el jefe político del señor, que en ese momento era el señor Álvaro Uribe Vélez, sí estaba enterado de lo que estaba pasando. Así que hasta ahora, al escuchar esa entrevista, el señor Álvaro Uribe debe estar bastante preocupado, pues sus objetivos al fin y al cabo no los pudo conseguir. El señor Mancuso regresó y está revelando quiénes eran los que estaban implicados en toda esta tramoya con la empresa Chiquita Brand. Pero estén pendientes porque tenemos más aparte de esta entrevista, los cuales estaremos subiendo en las últimas horas. Muchas gracias por el apoyo. Espero que me sigan y qué tristeza la derecha que teníamos en este país.